Más cuentos escritos en el exilio. Juan Bosch. Dos amigos. Doug oyó decir varias veces que un viaje cambia siempre algún aspecto de la vida del viajero. Así, pues, cuando la familia decidió el traslado a un pueblo de la costa con el propósito de pasar el verano, él se llenó de aprehensión y se puso nervioso. Sin duda que tal manera de sentir indicaba timidez, lo cual no podía enorgullecer a Doug. Pero el mal no tenía remedio. ¿Acaso no hubiera sido tímido si hubiera vivido con más libertad? Metido día y noche en la casa, sin haber hecho una locura en lo que tenía de existencia, siempre sujeto a órdenes, a paseos limitados por las cercanías del hogar, siempre atemorizado a la sola idea de disgustar a la señora, a la niña, a los sirvientes, al chofer, se acostumbró tanto a no atreverse a nada que hasta el pensamiento de cambiar de casa le asustaba. Todas estas cosas iba pensando Doug mientras el automóvil se deslizaba en rauda marcha por la carretera. Sombras fugaces de casas pequeñas, de árboles y de vehículos pasaban junto al coche. Se cansó de ver y se durmió. Cuando abrió los ojos estaba en un poblado de aspecto extraño, con casas bajitas, calles sucias, niños desnudos, gente extravagantemente vestida o desvestida, una playa donde se veían mujeres con escasa ropa y un mar azul. Observando ese mar estaba Doug cuando oyó que le llamaban. Bajó del automóvil de un salto y se puso a ver la casa. Sin duda que en nada se parecía a la hermosa construcción donde él había vivido hasta ese día. ¿Empezarían los cambios por ahí? No muy seguro de sí, Doug entró, recorrió las habitaciones estudiándolas con detenimiento y al fin escogió una del fondo para echar sus habituales siestas. Después le intrigó la agitación que notaba en torno suyo, y cuando supo que todo se debía al vaciado de las maletas, se fue al patio y se puso a estudiar las cercanías de su provisional vivienda. Extraño aquel lugar. Había mucha luz y a lo lejos se alcanzaba a ver el mar. Algunos niños hablaban a grito pelado. Doug observó que no se parecían a los niños de la ciudad, tan cuidadosos de sus ropas. Estos eran de mala presencia, sin duda, clásicos tiradores de piedras y perseguidores de perros. Desagradable encuentro sería el suyo con uno de esos arrapiezos. De solo pensarlo se sintió él a disgusto, y tratando de evitar que tal cosa pudiera convertirse en realidad, se fue a una esquina de la casa. Allí estaba el bueno, el correcto, el tímido Doug, sentado sobre sus patas traseras, oliendo con delectación el aire, cuando vio acercarse un extraño perro cuya raza no conocía. Era alto, flaco, de orejas caídas y rojizos ojos, de pelo amarillento y trote vulgar. Doug se asustó y, como ocurría siempre que tenía miedo, se echó a ladrar. Sin dejar su trote, el grandulón volvió a Doug los ojos y siguió su camino. ¡Diablo!, se dijo Doug confuso y lleno de admiración. ¿Habrá tenido miedo ese almatoste con figura de perro? Al imaginarse tal cosa, el tímido Doug se llenó de vanidad, pero de inmediato comprendió que con un solo mordisco el otro podía dar cuenta de él. En el conflicto de sentimientos que se apoderó de su almita, Doug se sintió sin autoridad sobre sí mismo. Así se explica que sin saber lo que estaba haciendo se pusiera a ladrar, esa vez mientras corría hacia el desconocido y amenazaba morderle una pata. De pronto se sintió morir porque el grandulón se detuvo en seco. Volvió a mirarle con frialdad y al fin le dijo: «Hola». A eso sí,
Eso sí que era extraordinario. De manera que aquel extraño perro no solo parecía ignorarlo, sino que al cabo respondía a sus ladridos con un saludo afectuoso. ¿Qué costumbre era esa? Doug no atinaba a explicárselo, porque asustado todavía, se dejó llevar del miedo y respondió ahogándose: «Hola». El otro movió ligeramente la cabeza, como aprovechando el saludo, y después ordenó con voz autoritaria: «Acércate, a que te huela». Doug se quedó paralizado. ¿Por qué acercarse? ¿No sería una treta para hacerle pagar su altanería? Qué segundo pasó Doug, pero aquel grandulón le tenía como hechizado. ¿No oyes?, preguntó. Muy despacio, receloso, él se acercó y el otro empezó a olerle. ¡Demonio!, dijo. Hueles como una señorita. Es que me bañan con jabón fino, explicó Doug. El otro arrugó el entrecejo. Miserable, rezongó de pronto. Jabón de olor mientras miles de hermanos tuyos pasan hambre. Doug se quedó mudo, sin hallar qué responder. El desconocido hizo una mueca despreciativa, parecida a la de un hombre que escupe con desdén, y diciendo algo en que se oían las palabras aristócrata y otras de ese jaez, echó a andar gravemente con la seriedad y el aplomo de un perro habituado a pensar en problemas intrincados. Doug le vio irse con su trote poco distinguido, y cuando sin dignarse volver la cabeza, el extraño dobló la esquina. Doug se quedó ajeno a lo que le rodeaba, pensando por primera vez en su vida en el vasto, en el numeroso género de los perros, y al fin se dijo, con cierto dejo amargo, que aquel extraño hermano debía andar triste. Verdaderamente, verdaderamente, pensaba mientras se dirigía a su nueva morada, que acaso haya por ahí perros hambrientos. Nunca lo había advertido. Muy absorto en tales ideas, cayó en darse cuenta de que un gato le erizaba cerca, le erizaba, se erizaba cerca de él, solo cuando oyó a su lado el bufido del menino. Cogido de sorpresa, Doug sintió un miedo violento y con los ojos desorbitados de pavor, se lanzó en una carrera de increíble velocidad que terminó en la habitación más apartada de la casa, después de varios tropezones con muebles y con personas. Allí, ahogándose y nervioso, dejó pasar el tiempo y dormitó. A ratos despertaba asustado, cada vez más confundido, preguntándose a qué se debían los sucesos del día. Nada importante, es verdad, pero muy raro. Se sumió en cavilaciones que hasta entonces no le habían mortificado. Llegó la noche, la triste noche de ese apartado lugar, y Doug soñó que andaba por las callejuelas acompañado del grandulón. Así, cuando abrió los ojos a la luz del amanecer, su primer pensamiento él ignorar, fue para el ignorado compañero del día anterior, y mientras desayunaba se decía con pesadumbre que acaso aquel otro andaría buscando qué comer. Se prometió guardarle algo, pero no pudo porque tenía hambre y le pareció poco lo que comía. Tras el desayuno se dirigió al sitio donde la tarde pasada vio al otro, y allí se sentó a observar el distante mar, los chillones colores de la casa y el brillo del sol sobre las aguas, y al percibir los mil olores que le llevaba el aire. Iba pasando la mañana, sin novedad alguna, y el correcto Doug se aburría en su esquina cuando en un momento en que miraba hacia la playa le pareció ver la figura del grandulón cruzando la calle al trote. Doug se alborotó y ladró a todo pulmón. Incluso corrió algo, pero el otro
Si era él, siguió su marcha sin volver la cabeza. Doug se molestó. Lo mejor sería ir a aquella esquina, pensó. A seguida se asustó. A la esquina. Si en la casa se enteran de que él era capaz de albergar ideas tan descabelladas, le amarrarían inmediatamente. Solo pensarlo era arriesgado. En verdad, se dijo Doug, que los viajes hacen cambiar. Pensando eso estaba totalmente abstraído cuando sintió olor de perro. Rápidamente levantó la cabeza. ¡Ah, diablo! Sí, ahí estaba el otro. Buenos días, saludó alegre el joven Doug. Ah, eres tú, señorita, respondió con visible desprecio el grandulón. Doug se sintió herido en lo más hondo de su calma. No soy señorita, me llamo Doug, dijo. ¿Doug? ¿Has dicho Doug? Oh. Sí, Doug, explicó. El otro se sentó, a decir verdad, con movimientos nada elegantes. Jovenzuelo, rezongó de pronto, ¿cómo permite usted que le llamen con un nombre tan cursi? Cursi, cursi. ¿Qué sería tal palabra? Doug no entendía. Es que así me han llamado siempre. ¿Y usted qué nombre tiene? ¿Para qué quiere usted saberlo, joven? Doug hubiera querido gemir. Lo despreciaban. ¿Acaso por su tamaño? Tal vez por su timidez. Es que me gustaría ser su amigo, explicó. Amigo, amigo mío, un perro que huele tan féminamente. Nada más dijo, lo que le quedara por dentro. Nada más dijo, nada más dijo, lo que le quedara por dentro, y sin duda que no era poco. Pretendió expresarlo con la actitud que tomó al empezar a trotar de nuevo. Doug le vio partir y se sintió tan humillado que le revolvió el ánimo. Se llenó de ira. El bueno, el correcto, el tímido Doug rompió en un segundo todos los frenos de la educación y encendido de vergüenza se lanzó tras el grandulón. Gruñía mil cosas a medida que corría y cuando se halló junto a las patas del desconocido, gritó un estentorio. Oiga, que hizo volver a la cabeza al otro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Inquirió el trotón. Significa... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Inquirió el trotón. Significa, empezó Doug, significa, pero de ahí no podía pasar. Todo su valor se había esfumado de golpe, como un copo de algodón que arde. Significa que... ¿Significa qué? Dijo. Jovenzuelo insolente. Diga, ladró el grandote. Eso era demasiado. Doug no pudo resistir. Se echó a temblar temeroso de que aquel bárbaro le diera un mordisco por su audacia. Pero cuando temía tal cosa, vio Doug con sorpresa que el grandulón despejaba el entrecejo y se sentaba plácidamente. ¿Qué había ocurrido? Misterio. Por lo visto, aquel prójimo era maestro en esos cambios inesperados. También Doug se sentó. No sabía qué iba a salir de allí, pero sus emociones habían sido tan fuertes y tan dispares que ya ni miedo podía sentir. El otro empezó a hablar y a Doug le pareció que su voz cobraba un tono benévolo, paternal, que entró como oleada de calor ligero y confortante en las venas de Doug y llenó de aliento su pobrecito corazón. Había vuelto a tutearle. Has dicho, has dicho, oía Doug, que quieres ser mi amigo. Ignoro, ignoro si tienes las condiciones de lealtad, de generosidad, de discreción, de valor y en general todas aquellas virtudes necesarias para que la amistad, don sagrado, pueda embellecer tu inútil vida. Me temo que no. Sin embargo, estoy cansado de la fama de altivo
con que seres inferiores bautizan mi amor a la soledad. Doug alzó los ojos y le pareció ver una mancha de tristeza nublando el rostro del desconocido. Había callado un momento y parecía recordar o meditar. Sí, sí, estoy cansado, siguió, no de soledad, que es el estado perfecto de los fuertes, sino de la calumnia de mis compañeros. Pues bien, serás mi amigo, es decir, haré lo posible para que seas mi amigo, porque no creo que tú, criatura pervertida por tus amos, sirvas para hacer eso tan alto y tan sublime que se llama un amigo. ¿Entiendes? Sí, entiendo, aseguró Doug, aunque la verdad era que no entendía nada, ni sentía otra cosa que una confusa alegría por la esperanza de amistad que le brindaban. Bien, pues, apúrate. Mañana vendré a buscarte. Esto dicho, esto dicho, el singular perro echó a andar y se perdió en el fondo de la calle, mientras Doug le contemplaba con orgullo, alborozado, sintiendo que la alegría le hacía temblar el corazón. Al otro día temprano, removiendo el rabo, Doug recibió su nuevo amigo, pero el otro no se detuvo, sino que dijo secamente, andando. ¿Pero ahora? Interrogó Doug. Desde luego, joven. Es que ahora, ¿cómo? Esas tenemos. ¿Cómo? Esas tenemos. Empieza con la pretensión de imponerme tu voluntad. No, no, pretendió explicar Doug, asustado por la luz que temblaba en las pupilas del otro. Pero comprendió que lo mejor en ese momento era no hablar sino actuar, y empezó a caminar con la cabeza gacha. El grande trotaba a su lado, y Doug no tardó en hacerse cargo de que al paso que llevaban no podría él resistir mucho, porque aquel trote le exigía una carrera a cuyo ritmo no estaba acostumbrado el bueno, el correcto, el tímido Doug. A buen paso, pues iban ambos, y Doug abría los ojos para ver cuánto había en torno suyo. Bajaron hasta la playa y después tomaron de nuevo hacia arriba por una calle desconocida. Doug halló que casi todas las que debían ser viviendas tenían aspectos miserables. Eran pequeñas, de madera, sucias y viejas. En la puerta se veían mujeres mal vestidas y niños desnudos. ¿También esas son casas?, preguntó Doug, sin dejar su rápido andar. Sí, aseguró el otro. ¿No lo sabes? Son casas y por desdicha abundan más que las que tú conoces. La calle aparecía ahora enhielvada con un espacio de barranco, con una especie de barranco, y al final lodo rojizo en algunos lugares. ¿Y cómo viven adentro?, preguntó Doug. ¿Vivir? No viven, hijo mío. Padecen la vida. Doug no contestó. Se quedó pensando en las palabras de su compañero, tratando de penetrar su misterioso significado, pero no pudo detenerse mucho en su cavilación, porque su penetrante mal olor le cortó las ideas. A cada paso aumentaba la fetidez. Doug arrugaba la nariz, queriendo rehuir el aire podrido que le mareaba. ¡Puf! ¡Qué mal olor!, comentó. El otro volvió la cabeza con aire amargado y digno. ¿Has dicho usted mal olor, joven? Sí, sí, sepa que tras él ando, lo que así le mortificaba. Lo que así le mortifica es mi desayuno. ¿Qué? ¿Qué has dicho? He dicho, joven, que lo que le huele tan mal es mi desayuno. Doug quiso comentar algo, pero el otro no estaba para oír comentarios. Con precisión de soldado, torció hacia la derecha, y Doug le vio irse sin que pudiera seguirle.
Aquella fetidez no le dejaba dar un paso. Era cada vez más fuerte, más dominante y ya maleaba todo el aire. Doug sentía en todo el cuerpo el hedor y empezaba a nublársele la vista cuando vio acercarse a su amigo. Llevaba a carrera desenfrenada. Llegaba a carrera desenfrenada, con las orejas pegadas al pecueso y el rabo entre las piernas. Apenas le oyó Doug decir, cuando pasaba por su lado, «¡Huya, jovencito!». Espavorecido de súbito, también él se dio a correr. Parecían dos sombras en fuga. Doug se ahogaba, quería preguntar algo y no podía. Unas cuadras más allá, el otro volvió la cabeza y al ver que no le seguían, dobló una esquina y acortó el paso. Preguntó Doug, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? Aunque en fuga, el grande no perdía su aire digno. Que me perseguían por comer aquella basura, dijo altivamente. ¿Aquello tan hediondo? Sí, joven, hasta la basura se nos niega a los que no tenemos a los que tenemos la desventura de no ser objetos de lujo. Con aire molesto, el perseguido cerró la boca y Doug comprendió que a partir de esas palabras su amigo no hablaría más sobre el incidente. Se había sentado y con sus ojos serios observaba las afueras del pueblo. A lo lejos estaba el mar. El sol arrancaba reflejo de las aguas. Sobre una altura, a espalda de ambos amigos, un viejo árbol extendía sus ramas poderosas. El grande se quedó mirando aquel árbol y Doug hubiera jurado que por sus ojos vagaba un aire triste y conmovedor. Al cabo de cierto tiempo se levantó, señaló aquel lugar con el hocico y dijo, como ordenando, vamos a dormir un poco ahí. Anduvieron lentamente y se acomodaron entre las raíces. Desde donde estaba Doug podía ver los techos de las casas rojos. Desde donde estaba Doug podía ver los techos de las casas rojos y envejecidos, las calles llenas de arena y de toda suerte de objetos inservibles, la gente llenando la playa y recortándose sobre el cielo, la vela de una embarcación. Con la cabeza entre las piernas, el amigo de Doug dormía plácidamente. Doug le miraba y sentía que una admiración extraordinaria por ese compañero llenaba sus venas de alegría. Qué raro, qué fuerte, qué atrayente perro era su amigo. Vivía como le daba la gana, sin amos, libre. Él se hallaba orgulloso de esa amistad. Su corazón cantaba como si en él se hubieran alojado jilgueros. De vez en cuando una hoja arrancada por la brisa caía lentamente, dando vuelta en la sombra donde los dos perros descansaban. Doug sentía deseo de jugar con ellas, de corretear y ladrar persiguiéndola, pero temía despertar a su compañero. Se quedó pues tranquilo mientras la brisa acariciaba sus ojos y se los cerraba poco a poco. Era tarde ya cuando oyó al grande gruñir algunas interjecciones. Al levantar la cabeza, Doug se asombró de la hora. Pronto iba a oscurecer. En las calles empezaban a caer las sombras del crepúsculo y el cielo allá lejos, donde se juntaba con el mar, se llenaba de reflejos cardenos. Se llenaba de reflejos cardenos. Me voy a casa. Se ha hecho muy tarde, dijo Doug asustado. El otro lo miró con sorna. Joven, aseguró, mi experiencia me ha enseñado que
que me ha enseñado esto que voy a decirle. Si usted va a su casa hoy, le pegarán, pero si no va hoy ni mañana, sino pasado mañana, le recibirán alegremente, casi con una fiesta. Le mirarán como a un resucitado, y para usted serán las mejores caricias y los tratos más finos. Ahora, usted escoja entre las dos perspectivas. Doug pensó un momento. ¿Acaso no le faltaba razón al amigo? Y en verdad, su deseo era seguir con él, aprendiendo a su lado, conociendo ese misterio que es la vida, pero tenía tanto miedo de hacer algo que no fuera aprobado por sus amos. Es que siento hambre, explicó. ¿Hambre? ¿Has dicho hambre? A Doug le desconcertaban los cambios inesperados de su compañero. Tan pronto le trataba de usted como le tuteaba, pero parecía despreciarle. Clavaba en él sus ojos sangrientos y Doug sentía que aquella mirada le enfriaba el alma. ¿Hambre? Seguía con tono irónico. ¿Hambre? Seguía con tono irónico. Miles y miles y miles de hermanos nuestros, padecen miseria en este mundo. Tú has comido regaladamente hasta ahora y hoy dices que tienes hambre. Decididamente, joven Doug, no tienes condiciones para ser mi amigo. Vamos, te acompañaré hasta tu casa. Doug se detuvo y se puso a estudiar a su compañero. ¿Qué había querido decirle? ¿Iba a abandonarle? Veo en tus ojos la duda, aseguró el grande. Quieres seguir conmigo, pero quieres también disfrutar del bienestar que tienes en tu casa. Tu corazón desea dos cosas distintas y entre ellas vacila. Se explica porque eres joven. A paso mesurado el compañero caminaba con su torpe manera de hacerlo, sin dejar de hablar. Doug no era tan ignorante que no supiera apreciar el dolor que dejaba ver el tono de su ojo, de su amigo. A él le llegaba ese dolor y le hacía sufrir. Oía, en la vida, y atiende a este consejo que te da un viejo a quien el porvenir no le reserva nada nuevo. No hay mayor fuente de angustia que la duda. Quien duda no vive. Escoge siempre lo mejor o lo peor. No importa, pero escoge. Y ahora, dijo cambiando de voz, anda con cuidado, que estamos pasando frente a una casa donde hay un compañero bastante colérico y mal educado. Doug tembló cuando observó, Doug tembló cuando observó que desde la puerta de la casa un bull terrier de aspecto malhumorado le clavaba los ojos con mala intención. Sigilosamente cambió de lado y dejó el flanco peligroso a su compañero. Una cuadra más allá volvía la cabeza receloso y mientras no se sintió seguro de ataque por la retaguardia, no pensó en lo que había dicho su amigo. Este iba calmosamente como quien rumía una preocupación. Doug observaba que su paso no le parecía ya tan atropellado. Viéndole de perfil, podía apreciar la gravedad y la decisión en sus líneas, en su boca seria, en sus orejas caídas. De todo él surgía un aire altivo y modesto a la vez. Te voy a llevar a tu casa, te voy a llevar hasta tu casa, le oyó decir de nuevo. Pero antes deseo que conozcas cierto lugar. Había oscurecido ya. Del lado del mar salían estrellas en la distancia negra, las aguas brillaban. Anduvieron más, iban orillando el pueblo y de pronto Doug notó que su amigo se hacía cauteloso, como si temiera algo. Notó que todo su rostro tomaba un aspecto emocionado, que casi le hacía parecer un cachorro. Llevaba alta la cabeza y sin duda olía con delectación el aire. Se detuvo. Cerca había una casa de amplio portal. Allí, dijo su amigo. Allí,
dijo su amigo. Doug quiso ver, pero no lo consiguió. Señalando con la cabeza, su amigo insistía. Allí, mírala. Ahí se levanta. Fíjate. Una perrita no más grande que Doug, blanca y lanuda, se asomó al portal y estuvo inmóvil algunos segundos. Parecía pensar en algo distante. ¿Soñar acaso? ¿Ella? Preguntó Doug. Sí, ella, respondió su amigo sentándose. Ella. Qué simple es decirlo. La conocí recién nacida, hace menos de un año. Ahora su presencia renueva mi vida y mi viejo corazón tiembla a su solo recuerdo. Doug se volvió extrañado. ¿Era idea suya o estaba conmovido su amigo? Doug se apesadumbraba oyéndole. Notó que por el lado opuesto de la calle se asomaban otros perros, tres, acaso cuatro. Venían alegres. Ella prefiere a esos, oyó Doug decir. Son jóvenes, no hay que culparla. A Doug le pareció que su amigo había suspirado y él no entendía. A Doug le pareció que su amigo había suspirado y él no entendía por qué lo había hecho. ¿Acaso sufría? El Doug solo tenía hambre y miedo de dar disgustos en la casa o de que se los dieran a él. Esperó largo rato mientras su amigo parecía abismarse en sus ideas. Nos vamos, preguntó al fin. Sí, vámonos, respondió el otro. Dieron la vuelta y anduvieron a buen paso. Al final de una calleja se veía la casa de Doug. Se acercaban. Su compañero iba como quien ignora la presencia de cuanto le rodea. De pronto Doug le vio plantarse en seco, alzar la cabeza, mirarle despectivamente y cuando azorado e impresionado fue a preguntar qué le pasaba, oyó una voz sorda y colérica que preguntaba: ¿Es usted capaz de creer lo que le he dicho de aquella jovencita? Se trataba de una comedia y de una comedia. Se trata de una comedia. ¿O tuvo usted la ilusión de que yo le abriera mi intimidad a un ser despreciable como usted que huele a señorita y que se llama Doug? ¿La tuvo? Diga si la tuvo. Empavorido, Doug vio cómo el otro avanzaba hacia él, le mostraba los dientes, le cubría una fiereza no sospechada. De golpe, con los ojos llenos de un brillo infernal, el grande pegó un salto. De golpe, con los ojos llenos de brillo infernal, el grande pegó un salto y se abalanzó sobre él con esguince rápido, preguntándose a qué se debía tal actitud. Doug